González. Doctora Sumaeta, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Sí, doctora, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar la clase de enfermedades pericárdicas y tumores cardíacos. Habíamos visto anteriormente que una de las consecuencias de insuficiencia cardíaca podía ser cualquier enfermedad del corazón. Y entre ellas tenemos también los tumores cardíacos. Al inicio vamos a ver solamente enfermedad pericárdica, quién la produce, las causas y cuáles son las características clínicas. Posteriormente vamos a ver todo lo relacionado a tumores cardíacos más frecuentes que también van a producir insuficiencia cardíaca en muchos casos y en otros hasta la muerte. Vamos a continuar. Enfermedades pericárdicas. ¿Qué es lo que vamos a ver en relación a enfermedades pericárdicas? A ver, ¿quién me dice? Flores Marcelo, Marco, ¿está presente? Flores Marcelo, Marco. Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho, muy bien. Dígame, doctora. Dígame, pericardio, ¿por qué está constituido? ¿El Parte pericardio? del pericardio, sí. Espere. A ver, ayúdele, La parietal visceral. Dos hojas, ¿no es cierto? Las hojas. Dos hojas pericárdicas. La hoja, tenemos el pericardio visceral y el pericardio parietal. El visceral está bien pegadito al corazón. Así como en el riñón tenemos también visceral y también parietal igual, acá en el corazón también. Y se hace presente en forma patológica ese espacio. O sea, ¿por qué? Porque es un espacio virtual entre ambos pericardio, visceral y parietal. Pero si es que hay líquido, va a dar entonces acúmulo de líquido y va a originar algún problema en el corazón también. ¿Por qué? Porque el acúmulo de líquido va a originar una pericarditis, o sea, una inflamación. Y entre ellas vamos a tener entonces que ese corazón se ve comprimido. Si hay bastante líquido, puede comprimirse ese corazón. Y si es que hay líquido allí, va a ser difícil también que se oculte bien los ruidos del corazón. Va a ser difícil porque va a haber líquido para hasta llegar a escuchar los tonos cardíacos. Estas enfermedades pericárdicas están asociadas a otras patologías también cardíacas o sistémicas, como vamos a ver. Y por lo tanto, vamos a tener una de las patologías derrame pericárdico. Pero ¿a qué llamamos derrame pericárdico? Es líquido que se va a encontrar entonces en ese espacio que hemos dicho entre el pericardio visceral y el pericardio parietal. Hay acúmulo de líquido, hay derrame pericárdico de tipo seroso, es un líquido seroso. Va a distender ¿a quién? Al pericardio parietal, o sea, va a haber líquido conforme avance, va a presionar más los órganos o las estructuras que se encuentren a su alrededor. Y puede estar a tensión, a veces es pequeño el derrame pericárdico y a veces es abundante. Y si tenemos sangre en ese espacio,
se le va a llamar hemopericardio. También va a distender al pericardio parietal. Y si es que tenemos pus en ese espacio, se le llama pericarditis purulenta. Lo mismo va a pasar, va a distender pericardio parietal en esa pericarditis purulenta. Entonces vamos a tener hasta ahora algunas patologías. Tenemos derrame pericárdico, hemopericardio y pericarditis purulenta. Muy bien. Entonces, estas van a ser, estas pericarditis, o sea, inflamación del pericardio, van a ser de dos tipos, van a ser aguda y crónica. De tal manera que una se va a instalar bruscamente con infiltrado inflamatorio agudo, mientras que la otra va a ser largo, de largo aliento, donde va a haber el componente inflamatorio a predominio mononuclear. ¿Y cuáles son las causas de pericarditis? A ver, ¿qué se le ocurre aquí a Rojas Reyes Valeria? Rojas Reyes Valeria, ¿está presente? Natalie. Sí, doctora, presente. Dígame, ¿qué causas piensa que puede producir una inflamación del pericardio, una pericarditis? ¿Alguna enfermedad que se le ocurra o alguna patología o algo que pueda producir inflamación del pericardio? A ver, dígame una. ¿O una lesión en el corazón? Ya, una lesión en el corazón, ya. Sáenz, sandía, Carla. Otra causa de que produzca una pericarditis. Mire, una inflamación del pericardio. ¿Por qué puede estar ocasionado? Sáenz. González, Alcalá, Carolina. González. Por infecciones bacterianas. Así es, pueden ser infecciones, muy bien. Infecciones bacterianas, así es. ¿Qué otra infección o qué otra causa puede haber acá en este caso? Flores Guamán Patti. Patti, ¿qué otra causa se le ocurre? Chipana, Huicho, Luis, Edgar. Chipana. Sí, doctora. Otra causa, han dicho sus compañeros, infección bacteriana. Otra causa que se le ocurra. También infecciones virales también podría ser. Ya, también O por hongos. infecciones virales, claro. Mena Cuadro, Nicole, ¿qué otra cosa puede ser? Osorio Dulanto, Ángel. Buenas tardes, doctora, ¿se me escucha? Buenas tardes. ¿Qué otra ¿Puede ser causa? por algún trauma? También traumas, también, claro, algún trauma. Puede ser incluso hasta operaciones, algo que hayan ingresado algún germen. Aquí vamos a tener agentes infecciosos que van a producir una pericarditis. Normalmente el corazón no se toca para nada, pero puede haber un agente infeccioso, viral. Bacterias piógenas, la tuberculosis, que es una de las causas. Acá en el Perú tenemos cantidad de gente con tuberculosis.
Y más aún con la pandemia, la gente no ha ido ni siquiera a hacerse su chequeo, su control. Y pueden también hacer una pericarditis. Hongos. Pacientes inmunodeprimidos especialmente pueden tener también problemas de hongos u otros parásitos. En general, la pericarditis puede estar ocasionada también por otras enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la fiebre reumática, la esclerodermia o después de la operación postcardiotomía. La operación del corazón también se le puede introducir un germen y producir también una inflamación de ese pericardio. Luego del infarto de miocardio, el síndrome de Dressler, también después de un infarto puede haber una pericarditis. O de repente también porque presentan problemas o son sensibles a algún fármaco. Entre otras causas que vamos a encontrar que produzcan la pericarditis, también vamos a tener una uremia. En caso de infarto de miocardio o después de una operación cardíaca, cuando hay un cáncer, una neoplasia también puede producir una pericarditis. O un traumatismo, radiación, pueden hacer que se acumule entonces líquido que ya hemos visto, que puede ser seroso, de repente pus, alguna causa puede originar entonces inflamación de ese pericardio. A ver, vamos a repasar. Acá tenemos Guayambal Ríos, Matos Torres, Alexandra Xiomara. Matos. Sí, doctora. Dígame. Sí, doctor. Dígame en relación a la pericarditis. La pericarditis, ¿por qué agentes son producidos? Dígame. Puede producirse por infecciones bacterianas. Ya, muy bien. Mesa, Guamaní. ¿Qué otra causa? Doctora, por traumatismos. Ya. Ordemar, Cisneros, otra causa de pericarditis. Por una neoplasia. Neoplasia, muy bien. Granados Castro, ¿qué otra causa puede producir pericarditis? González Arias, Mavila. Doctora, puede ser una complicación de la fiebre reumática también. También, así es, así es. Muy bien. A ver, dígame, Quichayanco, ¿qué otra causa produce una pericarditis? Quispe Vera Melisa. Quispe, Melisa. Tantalián Soto. Sí, doctora. Dígame, Jacqueline, dígame, ¿qué otra causa puede producir una pericarditis? ¿Puede ser por neoplasias? También, ya le han dicho otra. Por reacciones adversas a drogas. Ya, muy bien, también. O sea, una paciente se puede también ser alérgica a alguna sustancia, como las drogas, los fármacos, pueden producir una pericarditis. ¿Y a qué le llama un hemopericardio Zabaleta Guerra?
Zabaleta, Guerra, Zavala y Barrola. ¿Me escucha? Sí, Zabaleta. Sí, a un cúmulo de sangre en lo que es en la cavidad pericárdica. Ya, muy bien. Villagómez, Calderón. Villagómez, Calderón, dígame, ¿a qué llama? Sí, doctora. ¿A qué llama derrame pericárdico? Bueno, el derrame pericárdico. Tumialán pase, Tumialán, Sí, derrame doctora. pericárdico, ¿a qué le llama? Líquido seroso en la cavidad pericárdica. Así es, así es. Entonces ya ustedes ya han entendido y saben que puede haber algunos términos: derrame pericárdico, líquido seroso, hemopericárdico, sangre, y pericarditis purulenta cuando hay pus en ese espacio, ¿no? Pericárdico, y por lo tanto va a distender en todos el pericardio parietal. Muy bien. Entonces vamos a tener también que en estos, las causas van a ser agentes infecciosos, pericarditis también va a producirlo, también otras enfermedades que puedan ocasionar una inflamación de ese pericardio, que ya lo hemos visto, como fiebre reumática, lupus, esclerodermia también. Entre otros, vamos a tener también diversas causas de pericarditis. Tenemos una uremia. Lo mismo un infarto de miocardio, que ya lo hemos visto anteriormente. También puede producir, mira, un paciente que presenta un infarto también puede hacer su derrame. Y por eso hay que constantemente chequear a ese paciente, evaluar a ese paciente. O de repente, luego de que lo operan a ese paciente, se le ingresa un germen al pericardio. Y el paciente hace fiebre, tiene problemas, dolor pleurítico. Y por lo tanto el paciente puede hacer complicaciones. Una radiación también puede producir una pericarditis. ¿Y qué tipo de líquido van a presentar estas pericarditis fibrinosa y serofibrinosa? Van a presentar líquido seroso con exudado fibrinoso. Y esta pericarditis son las causas más frecuentes. ¿Y por quiénes son producidas? Por infarto agudo de miocardio, por el síndrome de Dressler, o es el síndrome posinfarto, la uremia, la radiación torácica, la fiebre reumática, el lupus eritematoso sistémico y traumatismo. Todas estas enfermedades son la causa más frecuente de la pericarditis fibrinosa y serofibrinosa. Y se ve en pacientes que luego del infarto pueden hacer su cuadro de pericarditis. Inician con un dolor pleural pero intenso. Tienen fiebre y piensan, si es que es un paciente que ha tenido un infarto, piensan que tiene otra cosa. Y no es más que una complicación de ese problema del infarto.
Las radiaciones también llevan a una pericarditis fibrinosa y cero fibrinosa. De igual manera, las radiaciones, la fiebre reumática. También vamos a tener que entre las pericarditis agudas habíamos dicho que había pericarditis aguda y pericarditis crónica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta pericarditis aguda? Que pueden ser serosa, fibrinosa y cero fibrinosa, o purulenta, hemorrágica o gaseosa. Acá vamos a encontrar que pueden tener este material, líquido seroso, fibrinoso, cero fibrinoso, hemorrágica supurativa o gaseosa. ¿Y cómo es la superficie del pericardio? La superficie es rugosa, granular, fina. Y va a presentar que la superficie es seca. Entonces vamos a tener que esa superficie del pericardio van a tener ciertas características que hacen que se pueda determinar que se trata de una pericarditis fibrinosa. Esta pericarditis fibrinosa entonces va a afectar también al pericardio. Ya no va a ser lisa y brillante como es normal, sino va a ser seca, rugosa, granular. ¿Y cuáles son los síntomas de esta pericarditis fibrinosa? Paciente que bruscamente presente un dolor agudo, pleurítico, con fiebre y hace una insuficiencia congestiva. Y la acumulación de líquidos también a veces evita el roce, porque normalmente ambas, el pericardio visceral y el parietal, deben estar pegaditos. Y se hace visible y se hace notorio cuando hay líquido. En estos casos, el paciente incluso presenta tanto dolor que puede incluso entrar en shock. El dolor es muy intenso, dependiendo de la posición. Por eso ellos cambian de posición, porque ese líquido, la presencia de esa inflamación y presencia de ese material fibrinoso que se encuentra en esa cavidad pericárdica, entonces va a producir todos estos síntomas, llevándolo incluso a una insuficiencia congestiva. Ahora vamos a ver otro tipo de pericarditis, la pericarditis purulenta o supurativa. En este caso, va a ser por invasión microbiana de ese espacio pericárdico. Puede venir de cualquier lado adyacente a ese pericardio. Puede ser una neumonía o una bronconeumonía, y puede llegar al pericardio y hacer entonces una pericarditis purulenta. ¿Por qué? Por esta invasión microbiana. ¿Y cuáles son las causas de esta pericarditis purulenta o supurativa? Puede ser por diseminación sanguínea, o a través de la sangre se disemina esa infección
o puede a través de linfáticos, o introducción directa en una cardiotomía, cuando estén operando ese corazón, puede también introducirse algún germen y puede producir entonces una infección bacteriana que por extensión directa de esas infecciones que pueden estar cercanas al pericardio puede también hacer que se produzca una pericarditis purulenta. A ver, dígame Osorio Dulanto, Ángel. Sí, Osorio, doctora. Sí. ¿cuáles son las causas de pericarditis purulenta que estamos viendo? Las causas, una era diseminación sanguínea. Ya, otra mandulano blanco, otra causa. Mandulano blanco, Caterine. Guamán Morbelli, otra causa de una pericarditis purulenta. No están. Puede ser por alguna invasión microbiana, doctora. Ya han dicho microbiana, sí. ¿A través de qué vía se produce? Cornelio Mendoza. Benjamín, otra causa. No ha venido. Chipana Huicho, Luis Edgar. Sí, doctora. Dígame, otra causa. ¿A través de qué vía se produce? Por una cardiotomía. También una cardiotomía, muy bien. Alcalde Lenzi. La misma pregunta, otra causa, Gino. Doctora, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, se escucha perfectamente, dígame. ¿Podría repetir la pregunta, doctora? No he estado atento. ¿Cuál es la causa de una pericarditis purulenta o supurativa? ¿Qué otra causa estoy preguntando? Acumulación de la forma, doctora, en la parte pericárdica. No se le entiende nada, habla muy rápido. Está en la calle, ¿no? Sí, doctora. El perro se escucha. Acumulación de material forme, doctora. A ver, García Morales Chirley, ¿qué dice? Chirley. Francesca. Sí, doctora. Dígame. Otra causa, ¿por qué vía? Ya han dicho vía hematógena, ¿qué otra vía? Próxima. Ya. Entonces vamos a tener que las causas de una pericarditis purulenta o supurativa van a estar por diseminación sanguínea, extensión linfática, o sea, a través de los vasos linfáticos, también a través de la sangre, o también extensión directa por infecciones próximas y por cardiotomía. Estas son las causas de una pericarditis purulenta. Muy bien. Entonces, si es que hay una pericarditis purulenta, vamos a ver solamente una extensión directa de infecciones. Vamos a ver esta, la primera, extensión directa de infecciones próximas. ¿Y como qué vamos a tener? Puede haber un empiema de la cavidad pleural, una neumonía lobular, está cerca el pulmón al pericardio, infecciones o extensión de un absceso anular a través del miocardio o la raíz aórtica. Entonces, vamos por extensión directa a infecciones, vamos a tener estas tres causas que van a producir extensión directa de infecciones. De otro lugar pueden también
comprometer al pericardio y hacer que haya una inflamación del pericardio, como las neumonías, que son una de las más frecuentes, o de repente un empiema o que la misma cavidad pleural. Pero ¿qué es lo que vamos a ver ahí? ¿Cómo va a ser el líquido? En este caso, en la pericarditis purulenta, va a ser turbio el líquido, acuoso, con pus. Y va a haber un volumen de 400 a 500 mililitros. Imagínate cantidad de líquido alrededor de ese corazón. Y no solamente va a encontrarse esa cantidad de líquido, sino también va a haber cambios a nivel de la superficie serosa, que va a ser roja, granular, y hay exudado de ese pericardio. Entonces el pericardio va a estar, aparte que va a haber pus con líquido turbio, en cantidad que puede llegar hasta 500 mililitros, también la superficie, como está constantemente lleno de líquido, entonces va a haber inflamación de la superficie serosa, que va a ser roja, granular, y hay un exudado en ese pericardio. Aquí tenemos, en esta foto, vamos a tener también acá el corazón. La superficie es granular, rugosa, de una pericarditis supurativa. Y al costadito, observen el pulmón cortado con un problema pulmonar, donde hay un exudado extenso. Vamos a ver, regresar acá. Una neumonía puede causar también una infección o una pericarditis, o de repente un absceso cercano, en este caso puede ser a través del miocardio o la raíz aórtica, puede producir esa superficie, entonces una pericarditis purulenta o supurativa. Pero esta infección o esta reacción inflamatoria aguda no solamente se puede quedar en pericarditis purulenta o supurativa, sino puede también extenderse a otras zonas. Y puede ocasionar una mediastinitis. Va al mediastino, entonces va a haber una mediastinitis. Y por lo tanto, de una pericarditis purulenta, entonces puede ir a zonas adyacentes. Una mediastinitis por una pericarditis. Bien, entonces hasta allí vamos a tener un receso de 5 minutos. Nos vemos entonces en 5 minutos para continuar con la clase. Muy bien.